¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love Logic Revenge? ¿Ofan sabrá la verdad? ¿Es rara lo que quiera Ayaf? ¿Ofan renunciará a divorciarse de Sagla? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si crees que Ezra debería contarle a Ofan todos los hechos antes que a Ayaf, no olvides compartir nuestro video. Con la aparición de Ayaf, los problemas empeoraron. Por un lado, Ayaf intenta poner a Ofan en una situación difícil al tratar con la empresa. Por otro lado, quiere tratar con Ofan a través de Ezra. Cuando no creyó la declaración de Ofan a Ayaf de que somos hermanos, Ezra intervino y se enteró de la dirección del padre de Ofan, Farouk Bey. Aunque Ofan no quería reunirse con su padre al principio, fue con Ezra a reunirse con su padre para conocer la verdad. Mientras hace un plan para saldar cuentas con su padre, todos sus planes se arruinan cuando encuentra a un anciano que no recuerda nada. No puede pedir cuentas a su padre, a quien no ve desde hace años y no está seguro de qué hacer. Ahí está Ezra de nuevo para consolarlo. Ofan pierde el equilibrio cuando Ezra está distante y siempre tan cerca. Ofan está atravesando un periodo tan problemático que, de hecho, todo lo que hace debe ser tolerado. Si bien estaba molesto porque no podía ver a su hija y la frente al divorcio con Sagla y lo que había hecho Sagla, surgió una situación paterna. Si bien la presencia de Ezra ya era suficiente emocionalmente, la superposición de problemas trastornó el equilibrio de Ofan. Compañía, vida privada, hijos, nuevo hermano, todos juntos, Ofan tiene que lidiar con muchas cosas. Tiempos difíciles aguardan tanto a Ezra como a Ofan, que está en tantos problemas. Ayaf estaba entre los que sabían que el verdadero padre de Atlas era Ofan. Las amenazas de Ayaf de contarle a Ezra los hechos del Atlas a Ofan harán que Ezra se enoje mucho. Al principio, Ezra se opondrá a la solicitud de Ayaf de información sobre la empresa, pase lo que pase. Sin embargo, Ayaf encontrará diferentes amenazas y empujará a Ezra a un rincón. E intentará que Ezra haga lo que quiera. Después de lo que hizo Ofan Sagla, estaba muy enojado. Sagla comenzará a hacer movimientos más desequilibrados en el próximo periodo. Sin duda, Ella, que no podrá reencontrarse con su padre, será la que más sufrirá. Ahora, veamos qué está pasando juntos en este episodio. Ayaf vino a la boda y empezó a hablar con Elif. En ese momento, Musa llama inmediatamente a Ofan y le explica la situación. Ofan inmediatamente se enfrenta a Ayaf y le dice por qué está aquí y que se vaya de inmediato. Sin embargo, todos se sorprenden cuando Ayaf dice que ha venido a la boda de su hermano. Cuando Ofan se enoja y camina sobre Ayaf, Ezra los calma a ambos. Ofan luego sale con Ayaf y Ayaf le dice a Ofan que entenderá todo cuando le pregunte a su padre qué pasó. Después de que Ayaf deja la boda continúa desde donde la dejó. Especialmente los bailes de Zeta con Diresis Mr con Diresis Teimenex se marcan la boda. Ofan está muy desmoralizado y le toca a Ezra consolarlo. Sin embargo, Snar no puede tolerar que Ezra esté con Ofan todo el tiempo y toma a Ezra del lado de Ofan. En ese momento, Sagla llega y le dice a Ofan que acepte que se divorciaron por culpa de Ezra. Ayaf llega a casa después de la boda y le dice a su padre que ha visto a Ofan. Pero la mente de su padre está divagando. Por eso piensa que Ayaf fue despedido nuevamente. Ayaf, por otro lado, está muy enojado con las palabras de su padre. Su padre siempre puso a Ofan por encima de Ayaf. Mientras los adultos se divierten en la boda, los niños pasan tiempo pintando. Cuando Sagla va a mirar a Ella, se enoja con Atlas sin sentido. Sin embargo, Ofan interviene y le pide que se calme. Más tarde, cuando Ezra llega y escucha las palabras de Sagla, se enoja mucho e inmediatamente silencia a Sagla. La boda ha terminado y todos se han ido a sus casas. Sin embargo, Zeta con Diresis Mr con Diresis Team no quiere dejar solos a Ko y Elif en su primera noche. Por eso quiere ir con ellos. Sin embargo, Menek se toma Zeta con Diresis Mr con Diresis T del brazo y la lleva a casa. Sin embargo, Zeta con Diresis Mr con Diresis T se escapa de la casa atando las sábanas y va hacia Eko y Elif. Sin embargo, Eko cree que un ladrón ha entrado en la casa y golpea a Zeta con Diresis Mr con Diresis T en la cabeza con un jarrón y lo deja inconsciente. Mientras tanto, Ofan y Sagla vuelven a casa y después de acostar a Ella, Sagla amenaza a Ofan. Si está decidido a divorciarse, no volverá a ver a Ella. Por lo tanto, Sagla le da tiempo a Ofan para reconsiderar el divorcio. Mientras tanto, Snar le reprocha a Ezra no mirar a Ezra de la forma en que se mira a sí misma y a Ofan. No quiere hablar con Ezra Snar porque está muy borracha. Aunque Snar quiere una oportunidad, Ezra todavía le recuerda que no debería actuar así y se va a la cama. La primera noche de Ko y Elif fue muy mala por culpa de Zeta con Diresis Mr con Diresis Team.
A la mañana siguiente, Snar estaba preparado para ir a Londres. Sin embargo, aunque Ezra quiere hablar sobre lo que sucedió anoche, Snar cierra el tema diciendo que lo olvidemos. Por la mañana, Ofan también habla con Musa sobre Ayaf. Mientras tanto, Ezra recibe información sobre el padre de Ofan de su padre. Durante el día, el padre de Ezra encuentra la dirección del padre de Ofan y le envía un mensaje. Ezra le dice a Ofan que encontró la dirección de su padre y que pueden ir y preguntarle a su padre qué pasó. Sin embargo, Ofan dice que su padre lo dejó en el pasado y que no quiere reunirse con él. Ezra, por otro lado, dice que pase lo que pase, tiene que ir a preguntarle a su padre sobre esta situación. Aunque Ofan no quiere ir, cuando Ezra quiere ir sola, Ofan no deja a Ezra sola y va a Ezra para ir juntos. A pesar de que Ofan le pregunta a Ezra sobre el juego que jugaron con Snar, Ezra ignora lo que sucedió. Mientras tanto, a Ofan no le importaron las amenazas de Sagla anoche y presentó una demanda de divorcio contra Sagla. Sagla estaba muy enojada con esta situación y comenzó a hacer planes para no mostrarle más a él a Ofan. Ofan y Ezra encontraron la casa de su padre. Cuando Farouk Bey pregunta quiénes son cuando entran, Ofan dice que soy tu hijo. Farouk Bey vive en el pasado debido a su enfermedad. Especialmente después de decir que Ofan es muy inteligente, el otro chico dice que Ayaf es muy malo, diciendo que es muy malo. Ezra y Ofan quedaron muy sorprendidos por esta situación de Farouk Bey. Mientras tanto, Ayaf fue a la casa de Zeta con Diresis MR con Diresis para darle a Alif su regalo. Ofan ya no quiere quedarse con su padre y sale de la casa. Ofan no estaba muy feliz de ver a su padre. Aunque piensa especialmente en pedir una cuenta, no puede decir nada porque su padre es así. Cuando le cuenta a Ezra sobre sus sentimientos, Ezra se enoja mucho por la situación de Ofan y lo abraza. Mientras tanto, Ayaf comenzó a charlar con Zeta y con Diresis MR y con Diresis Team y comenzó a hacer preguntas sobre su padre. Sin embargo, cuando Zeta y con Diresis MR y con Diresis Team dice palabras alabando a Ofan, Ayaf se enoja mucho por dentro. Luego pide permiso y sale de la casa. En ese momento, ve a Atlas afuera y quiere hablar con él. Cuando Atlas dice que está prohibido hablar con extranjeros, Ayaf dice que no soy un extranjero, soy tu tío. Ezra conoce a Sagla en la empresa. Sagla se volvió loca de celos y culpó a Ezra por lo que sucederá. En particular, ve a Ezra como responsable de presentar un caso de divorcio en su contra. Cuando Ofan va a la escuela a recoger a Ella, se entera de que su cuidador se llevó a Ella. Cuando pregunta por qué, dicen que Sagla lo quiere así. Aunque Ofan inmediatamente quiere ir a Sagla y ver a su hija, Sagla no lo permite. Ofan estaba muy indefenso y triste. Ezra está preparada para la ceremonia de premiación de la noche y está a punto de salir de casa. En ese momento, Snar llama y quiere saber si Ezra estará sola en la ceremonia. Snar se siente aliviado cuando Ezra dice que estará sola. Mientras tanto, Ofan habla con Musa y le dice que está muy molesto, especialmente por Ella. Luego, recibe la información de que Ayaf estará ahí para la ceremonia de premiación. Por eso va a la ceremonia en Ofan para hablar con Ayaf. Mientras tanto, justo cuando Ayaf está a punto de decirle algo a Ezra, Ofan llega y reacciona ante Ayaf. En la ceremonia de premiación, entregan un premio a Ayaf a la mejor empresa debutante del año. Después de recibir el premio, vuelve a Ofan. Cuando Ofan le pregunta qué quiere de él, dice que le quitará todo y no puede esperar a que termine. Cuando dice que visitó a su madre durante el día, Ofan se enoja mucho y agarra el cuello de Ayaf. Ayaf enfureció a Ofan tal como quería. Aunque Ezra intenta calmar a Ofan después de lo sucedido, Ofan se enoja mucho con Ezra y le dice que no se quede cerca de él. En ese momento, Ayaf comenzó a hacer más planes sobre Ofan. Mientras todo esto sucede, Echo decide ir a un hotel con Elif para deshacerse de Zeta y con Diresis MR y con Diresis Team. Sin embargo, el hotel que organizó no es muy bueno. Cuando van al hotel, se encuentran con una redada policial después de un tiempo. Y Echo vuelve a tener que pasar la noche en la comisaría. Ofan lamenta lo que le dijo a Ezra. Ezra está muy perturbada por el comportamiento de Ofan de esta manera. Ofan está muy impresionado de ver a su padre. Llegó a su casa a primera hora de la mañana para volver a ver a su padre. Luego llega a Sagla. Sin embargo, Sagla también tomó a Ella y salió de la casa. Cuando Ofan llama a Sagla, Sagla no dice a dónde van. Amenaza a Ella para que vuelva a pensar. Cuando Ezra llega a la empresa por la mañana, Musa le dice si sabe lo que pasó. Ezra deja a Musa, diciendo que lo sabe y que no le concierne. Ayaf, por otro lado, usa todas las cartas de triunfo en su mano para acabar con Ofan. Ofan le pregunta a su madre sobre su padre para aclarar los signos de interrogación en su mente.
Cuando ZU con diéresis MRU con diéresis Tan me escucha esta pregunta de Ozan, se enoja mucho y dice llorando, aunque ama tanto a Ozan, si le preguntas de nuevo, se romperá el corazón. Cuando Ozan llegó a la empresa, todos vieron el video compartido por Yaf. Ante todos los ojos, pasa a la sala de reuniones y Moisés revela todo lo que ha sucedido. Cuando Ozan se enoja mucho, Musa lo calma inmediatamente para que pueda tomar la decisión correcta. Ozan inmediatamente piensa en un plan contrario y le dice a Musa qué hacer y va a Ezra. Se disculpa con Ezra por lo que hizo después de lo sucedido. Luego, cuando quiere devolver su collar, Ezra dice que no deberían estar cerca y se va. En este momento, Ozan comienza a implementar sus planes. Cuando Ozan toma los proyectos en manos de Ayaf, esta vez Ayaf se enoja y dispara su isla más importante. Mientras tanto, Ezra se entera de que Atlas fue despedida mientras estaba en la empresa. Inmediatamente se llevan a Atlas con Ozan y lo llevan al médico. El médico dice que no hay ninguna afección importante y declara que pueden irse a casa. Ozan y Ezra llevan a Atlas a casa juntos y lo acuestan. Después de hablar un rato, Ozan los deja. A la mañana siguiente, Snar llega temprano y cuando se entera de que Atlas está enfermo, inmediatamente acude a él. Ezra va a la farmacia a comprar medicamentos. Sin embargo, a la salida, Ayaf está esperando a Ezra. Ezra comienza a enojarse con Ayaf cuando lo ve. Ayaf, por otro lado, dice que sabe la verdad sobre Atlas y mantendrá este secreto a cambio de hacerle un favor. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.